Bueno, en esta oportunidad se me ha solicitado hablar acerca de la prevención y cuidado de enfermería en la primera línea contra, sí había algo específico que era sobre las lesiones por presión, pero es una recomendación internacional, justo en el último congreso que se desarrolló en Barcelona de la IUMA junto con la GENUAP, ya nosotros hablar e internalizar el concepto de lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia, ¿no? Porque tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial y tener claridad en la identificación de las lesiones. No todas las lesiones son lesiones por presión, sino tenemos otras lesiones dentro del marco conceptual, como las lesiones por presión propiamente, lesiones por fricción, lesiones por humedad, lesiones por cizalla y además los desgarros cutáneos, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hablar específicamente qué cuidados preventivos dentro de nuestros cuidados y nuestras intervenciones de enfermería tenemos con estas lesiones. Bien, entonces vamos a ver que estas lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia siguen siendo un problema de salud pública asociado que de pronto estas lesiones que inicialmente pueden comenzar con la exposición de la piel a la humedad, una fricción, pueden romperse rápidamente y provocar que un aplastamiento a nivel de piel afectando los capilares provoca una isquemia que justamente es la lesión por presión. Es un indicador, ¿no?, negativo, ¿no?, cuando se presentan estas lesiones del primer nivel de los cuidados que ofertamos, ¿no? Sigue siendo ese indicador y hablamos hasta el momento que la prevención está en nuestras manos, pero ¿qué hacemos para hablar que esa prevención está en nuestras manos? Y algunas referencias en cuanto a estadística, ¿no?, que se mantiene, nos dice que el 95% de estas lesiones son prevenibles, pero sigue siendo un enemigo bajo las sábanas, ¿no? Y estas lesiones, estas heridas, tienen por supuesto, un aumento en los costes de atención, ¿no?, en los costes de tratamiento, tanto en la parte hospitalaria, como cuando, por ejemplo, el paciente sale de alta con una herida, muchas veces no se costea ese tratamiento oportuno que va de la mano justamente, y por qué se crea este marco conceptual de lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia, porque nos permite identificar por qué se han producido estas lesiones, ¿no? Entonces, por ello es que nos hablan de tener claridad en la identificación. Por supuesto que cuando un paciente tiene una lesión por presión, aumenta la morbilidad de este paciente, aumenta la estancia hospitalaria, aumenta el tiempo destinado a los cuidados y sobre todo aumenta el sufrimiento. Pero no solamente el paciente, familia, sino por supuesto también de nosotros puede tener ese sufrimiento. Si hablamos de factores de riesgo, uno de los factores de riesgo, por supuesto, son los extremos de edad. Si bien en esta presentación estamos hablando de déficit de perfusión cutánea, bien la magíster hablaba acerca de esa fragilidad del adulto mayor, ¿no? Efectivamente, si hablamos de extremos de edad, esta piel del paciente adulto mayor comienza a tener un proceso de envejecimiento propio de la edad, ¿no?, en la cual observamos que el paciente pues presenta, ¿no?, lo característico, arrugas, piel fina, ¿no?, está más seca, sin elasticidad y fragilidad cutánea, ¿no?, menos glándulas sudoríparas y una disminución en la producción de colágeno. ¿Y cómo es que vemos esa piel? Pues esa piel, cuando vemos que es una piel que comúnmente la llamamos como una piel de cebolla, ¿no?, muy translúcida, muy seca, que rápidamente sufre lesiones, y esto a raíz de que también pues es una piel que comienza a tener las famosas dermatoporosis cutáneas, ¿no?, o púrpura senil, ¿no? Entonces el paciente está presentando una insuficiencia cutánea o síndrome de fragilidad cutánea, que realmente es un precursor de estas lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia. Si nos vamos al otro extremo de edad, también son un factor de riesgo los prematuros y los bebés por la inmadurez en cuanto a la constitución de piel, y sobre todo si hablamos de un concepto de pH que actualmente está difundido mucho en el cuidado de piel, el pH en esta población infantil de bebés es menos ácida. Sabemos que el pH en nuestra piel tiene que tener un nivel de acidez óptimo para proteger esa barrera cutánea, ¿no? Entonces también se convierte en un factor de riesgo.
Bien, este es un cuadro bastante interesante en la cual nos permite saber y conocer el riesgo de fragilidad cutánea en nuestros pacientes. Y qué importante, ¿por qué es importante? Y les muestro ese cuadro. Porque tenemos que conocer, hacer esa valoración exhaustiva de nuestros pacientes y cuáles son los factores de riesgo y describirlos, porque de esta manera vamos a determinar como enfermeras, si hablamos, ¿no?, de los cuidados específicos en cuanto a prevención, conocer a nuestros pacientes. Entonces, tenemos este grupo de pacientes que les mencionaba, los pacientes adultos mayores, justamente por la complejidad en cuanto a disminución en protección de piel, lo que va a provocar que rápidamente desarrollen lesiones. Por ejemplo, también los pacientes con problemas de movilidad, en los cuales hay una alteración del suministro vascular, hay una alteración en control de la temperatura, puede haber maceración, humedad. Ya vamos a ver más adelante acerca del factor de microclima, lo que va a provocar que también presente algunos tipos de lesiones. En pacientes neonatos les hablaba de extremos de edad, igualmente, ¿no? Es un factor de riesgo por esa piel inmadura, cambios intrínsecos debido a la duración de la presión, cizalla y también a la disposición en cuanto al peso del cuerpo. Estos bebés hacen generalmente lesiones a nivel del occipital porque la cabecita es mucho más, tiene mayor peso y es más grande que el resto, digamos, que las otras partes del cuerpo. Es por eso que presentan este tipo de lesiones. Personas con espina bífida y parálisis cerebral, pacientes bariátricos, un paciente obeso. ¿Qué pasa con este paciente obeso? Tiene células epidérmicas alteradas, aumento de la pérdida de agua. Estamos hablando de la protección de la capa dermoepidérmica, ¿no? Tiene piel seca, hay un cambio en cuanto al microclima de la piel, reducción del flujo y perfusión linfáticos alterados, ¿no? Lo que rápidamente también hace que este paciente desarrolle este tipo de lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia. Enfermedades crónicas, también enfermedades no autoinmunes, por ejemplo, en la piel del niño, los pacientes con hipermólisis bulosa u otros que dañan justamente esa barrera cutánea y los predisponen a que pueda tener estas lesiones de piel. Bien, importantísimo, estimadas colegas, si vamos a hablar de prevención, es conocer los factores intrínsecos y extrínsecos que, por los cuales este paciente va a desarrollar estas lesiones. Bien, este es un cuadro adaptado, sí, que fue presentado en la guía del 2023 del Ministerio de Salud de Chile, adaptado de las guías de las enfermeras de Ontario, bastante interesante. Paso a detallar rápidamente. Tenemos los factores intrínsecos, en los cuales nosotros tenemos que valorar y registrar, ¿no? Porque ya estamos valorando y digamos, caracterizando a este paciente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar las medidas preventivas. Por ejemplo, es un paciente en riesgo aquel que tiene déficits nutricionales por defecto o exceso, desnutrición, obesidad, hipoproteinemia, deshidratación. Esa piel está desprotegida. Alteraciones cutáneas como edema, sequedad de piel, falta de elasticidad, no que haya lesiones previas. Por eso es importante, no, si nosotros detectamos una lesión previa y ya tiene una piel cicatrizal, preguntar cuánto tiempo tiene o de antigüedad esa lesión. De pronto te dice el familiar, no, hace 2 meses que logramos cerrar esa herida. Tomemos en cuenta que la piel termina de cicatrizar más o menos entre los 12 meses a 18 meses, en el que la piel ya toma, digamos, a su disposición, ¿no?, inicial. Pero cuando no, esta piel tiende a fisurarse, a secarse y nuevamente tenemos una lesión. Muy importante también el trastorno en el transporte de oxígeno, trastornos vasculares periféricos, éstasis venoso, trastornos cardiopulmonares, que también se convierten en un factor de riesgo para el desarrollo de estas lesiones, movimientos involuntarios, alteración del estado de conciencia, alteración cuando el paciente presenta algún tipo de incontinencia, edades, ya hablamos de edades extremas, trastornos inmunológicos y condición clínica compleja. Si vamos a revisar los factores extrínsecos, por
ejemplo, ahí viene ya los factores externos, ¿no? Déficit de higiene, humedad no controlada, uso de jabones inadecuados, uso de dispositivos médicos en contacto directo de la piel sin protección, condiciones de vida, personales, ambientales, hábitos, arrugas en ropa de cama o vestuario, medicaciones. Qué importante es revisar también los medicamentos que está tomando el paciente, vasoconstrictores, inmunosupresores, corticoides, ¿no? Y otros. Mecanismos de presión sobre puntos de apoyo. Y acá algo importante, las fuerzas de cizalla y fricción. Nosotros, colegas, cuando probablemente estemos usando una escala de Braden, ya estamos evaluando el riesgo potencial de desarrollar una lesión por fricción y cizalla. Y se lo determinamos, ¿qué estamos haciendo para proteger de esa fricción y cizalla? ¿No? Al movilizar al paciente. Entonces, eso es muy importante. Ausencia de sistemas de protección, uso de sistemas de apoyo inadecuado, factores derivados del acto quirúrgico, tiempos quirúrgicos prolongados y estadías prolongadas de pacientes, por ejemplo, en unidades críticas, ¿no? Condiciona a que esto se convierta en un factor de riesgo y estos factores de riesgo son importantísimos identificarlos y registrarlos, colegas. Eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de cuidado de piel, ¿no? Siempre tenemos que revisar y es muy importante conocer por qué debemos valorar esa piel. Nosotros sabemos que esta piel está constituida por 3 capas importantes: la epidermis, que nos va a proteger del ambiente, del factor externo, ¿no? La dermis, que es la parte vascular, la parte que va a nutrir, ¿no? Estas capas de piel, y la hipodermis, que es un tejido de protección graso, un tejido subcutáneo que está en la parte más profunda, digamos, ¿no? ¿Por qué resalto la importancia de conocer estas capas de piel? Porque entre la epidermis y dermis tenemos una capa dermoepidérmica. Esa capa epidérmica es decir, es la capa de protección, es la capa que va, si está intacta, es la capa que va a evitar que perdamos agua transepidérmica hacia el exterior, como lo vamos a mostrar en el siguiente cuadro. Una piel, digamos, una capa epidérmica o esa capa dermoepidérmica, cuando está intacta, se ve así microscópicamente, ¿lo ven? Es una piel, digamos, acá tenemos las células, ¿no? Que están completamente ordenadas, separadas, ¿no? Que semejan una pared de ladrillos, ¿no? Más que se asemeja a una pared de ladrillos que vemos en esta imagen. Y esta pared de ladrillos, vamos a decirlo así, está fuertemente unida probablemente por cemento. ¿Y cuál es el cemento que protege esta capa dermoepidérmica? Esta capa dermoepidérmica está, digamos, protegida por películas hidrolipídicas, por lípidos de la capa córnea, por queratinocitos, ¿no? Que hacen que justamente se mantenga esta estructura ideal. ¿Para qué? Para proteger de sustancias nocivas, es decir, por ejemplo, factores como humedad, factores como jabones inadecuados, sustancias inadecuadas que van a alterar esta capa. ¿Qué pasa? Cuando está correctamente protegida, nos protege efectivamente y también nos protege frente a la deshidratación, el concepto de agua, pérdida de agua transepidérmica. ¿Y cómo se ve cuando esta capa dermoepidérmica, que les digo que está fuertemente unida con los queratinocitos, con los lípidos, ¿no? Cuando está alterada, es decir, cuando ya ha sido quemada por de pronto algún tipo de sustancia en cuanto a humedad, por ejemplo, la orina, las heces no líquidas, se va a ver así, totalmente desestructurada. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa barrera de protección, esa protección frente a sustancias, lo que ha permitido el rompimiento de esa piel. Entonces, cuando no hay protección, se comienza a deshidratar la piel, ¿no? Lo que se llama pérdida de agua transepidérmica hacia el exterior. Y vemos una piel sobrehidratada, sobre todo en las zonas de humedad, por ejemplo, donde colocamos el pañal. Muy bien. Entonces, bien, acá en esta imagen
Siguiente, tenemos una epidermis normal que semeja justamente esta pared de ladrillos, ¿no? Protegida por lípidos, queratinocitos, ceramidas, urea, que está intacta. Pero vamos a ver una epidermis externa mucho más envejecida, dañada por factores externos, que comienza a desestructurarse. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disminución de la urea, hay una disminución de las ceramidas y se produce una inflamación debido a que la piel está desprotegida. Entonces, a causa de que estos factores ambientales externos, justamente esos factores extrínsecos que revisábamos, comenzaron a dañar esta piel. Entonces comienza a perderse agua transepidérmica a través de nuestra piel, se pierde también lípidos fisiológicos que son importantes para mantener esta barrera de piel intacta. Bien, correcto. Entonces, ¿qué comienza a tener nuestro paciente? Este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, siempre tenemos que revisar, como decía nuestra colega, la magíster Valivia, que el conocimiento empodera, ¿no? Si nosotros queremos empoderarnos en cuanto a conocimientos, tenemos que revisar las guías y consensos y documentos elaborados por expertos. Por ejemplo, en el caso de los desgarros cutáneos o skin tears, tenemos el grupo de expertos de ISTAP, que generalmente nos alcanzan las guías, la YENUAB, la ISTAP, ¿no? Los que ven los consensos de humedad. Entonces, ¿qué dentro de sus recomendaciones, qué nos decía ISTAP acerca de este daño de piel? Nos decía que el ISTAP reconoció la necesidad de una orientación que se centre en los factores de riesgo compartidos y las estrategias preventivas para las afecciones cutáneas comunes que enfrentan las personas con mayor vulnerabilidad cutánea, como son la lesión por presión propiamente, que se origina sobre las prominencias óseas, las lesiones dermatitis asociadas a la incontinencia en las zonas expuestas a humedad. Esta no es una lesión por presión, esta es aún una lesión por humedad, y el desgarro cutáneo, ¿no? Que tienen características típicas que nos dan claridad en su identificación. Muy bien. Dentro de los cuidados preventivos, ¿qué es lo primero dentro de los dentro de los pilares de protección y prevención de piel? Tenemos que evaluar y determinar el riesgo de estas lesiones por presión, ¿no? Eso es lo primero, y para esto hay dos componentes importantes que tenemos que tener presentes como enfermeras. Evaluar el riesgo de desarrollar lesiones por presión. ¿Y cómo vamos a evaluar el riesgo de lesiones por presión? Con la aplicación de una escala validada de riesgo de desarrollar lesión por presión. Luego hay que valorar la piel para detectar la existencia de lesiones por presión o lesiones cutáneas ya implantadas. Son los dos componentes importantes en los cuales nosotros nos va a permitir evaluar la piel y determinar el riesgo, ¿no? Esta pronta identificación de que el paciente pueda desarrollar lesión por presión no nos permite, ¿a través de qué nos permite? Mediante el uso de una herramienta intuitiva validada que nos va a permitir adoptar medidas preventivas. Si aplico correctamente estas escalas de valoración de riesgo individualmente, no se va a convertir en una falla activa para el desarrollo de una lesión por presión. Una evaluación, ¿no?, con estas escalas nos permiten conocer si hay una alteración en la movilidad, si hay presencia de incontinencias, si hay alteración o déficit sensorial, si también el estado nutricional está inadecuado. Cuando nosotros aplicamos escalas de valoración de riesgo, hay que saber que estas escalas fueron diseñadas en base a la evidencia, ¿no? Porque se valoraba la alteración en cuanto a presión y la alteración de la tolerancia al tejido. Si nosotros queremos evaluar alteración de presión para que pueda desarrollar el paciente lesión por presión, ¿qué tenemos que evaluar? Disminución en cuanto a su actividad, disminución de la movilidad y disminución en la percepción sensorial. Es decir, todo lo que permite evaluar que puede haber un aplastamiento, no una presión. Y la tolerancia del tejido evalúa los factores extrínsecos, humedad, fricción y fuerzas de cizalla. Y los factores intrínsecos, nutrición, edad y presión arteriolar, que de pronto algunas escalas no me permiten, por ejemplo, evaluar la presión arteriolar. Dentro de esto, pero sí tenemos escalas, hay que recordar, escalas de acuerdo a la población que vamos a evaluar. Braden para adultos, Braden Q para población pediátrica, escala de riesgo de piel neonatal. Cuando hay que evaluar un riesgo de lesión por presión, hay que evaluar correctamente y aplicar estas escalas. Inicialmente, evaluar a todos los pacientes al momento de ingreso a nuestro servicio, dentro de la hora
de ingreso a nuestro paciente es donde tenemos que describir la historia clínica que hemos aplicado esa escala de valoración de riesgo y el puntaje de manera individualizada, porque como les menciono, se convierte en una falla activa para el desarrollo de las lesiones por presión. Periódicamente sí cambia la situación clínica, pero hay bibliografía revisando que el tiempo de aplicación de las escalas de valoración de riesgo, por ejemplo, si encontramos un riesgo alto, es inclusive cada cambio cada 24 horas, pero no quita que podamos evaluar la piel cada 12 horas, si tiene un riesgo moderado cada 72 horas y si tiene un riesgo bajo cada semana. Pero es importante evaluar la situación clínica de nuestro paciente. Es importante evaluar el riesgo seleccionando la herramienta adaptada al paciente, edad y situación clínica y considerando los agravantes, sobre todo que me permitan identificar si hay patologías que disminuyen el aporte de oxígeno. Entonces, el conocimiento actual en cuanto a las escalas de valoración de riesgo es importante relacionarlas con la valoración a través de la historia clínica, ¿no? Como por ejemplo tenemos actualmente escalas que las adaptamos o mnemotecnias que nos ayudan a valorar el estado en cuanto a lesiones, heridas de nuestros pacientes. Hay una elaborada es por un grupo español que se llama Heidi, en la que priorizan y dan énfasis en revisar la historia clínica, ¿no? Para determinar, conocer el riesgo de nuestro paciente. Entonces, miren, tenemos que siempre revisar la edad, porque ya sabemos que son factores de riesgo en los cuales vamos a evaluar la fragilidad capilar y de tejidos, pérdida de grasa, músculo, que se convertiría en un factor de riesgo. Patologías que interfieren en la cicatrización. Muchas veces estamos, ¿no? Con énfasis solo enfrascados, vamos a decirlo así, en aprender a curar. Nosotros tenemos que aprender a prevenir dentro de nuestros cuidados importantes, ¿no? Entonces, ¿qué patologías intervienen en la cicatrización? Diabetes mellitus, déficit de oxígeno, enfermedades cardíacas, neumológicas, enfermedad arterial periférica, contracturas y espasticidad, pérdidas de sensibilidad, ¿no? Ausencia de dolor, parálisis e insensibilidad, atrofia de la piel, susceptibilidad a la fricción y cizallamiento, condiciones nutricionales, hipoproteinemia y anemia, la humedad, ¿no? Y la salud mental, que también es importante porque la esquizofrenia y la depresión por situaciones de medicación puede alterar el estado del paciente y podemos entrar en, digamos, en pérdida de la movilidad u otros que ahí tenemos que intervenir. Como les decía, tenemos que utilizar escalas validadas intuitivas. Hay una recomendación, por ejemplo, si hablamos de población, edad, en cuanto a las unidades críticas, ¿no? Hay estudios que refieren que la escala de Baruzzi es mucho más, eh, digamos, viable que utilizar una escala de Braden en unidades críticas, ¿no? Entonces es importante, sobre todo, valorar, como les digo, de acuerdo a la situación de nuestro paciente y a la unidad o servicio en la cual no se nos encuentra. No, no sigue siendo importantísimo, sigue siendo un gol estándar para la prevención, la movilización, ¿no? Según Kosiak, el doctor Kosiak era el que nos indicaba, ¿no? Por estudios de niveles de presión que teníamos, nos sugería realizar los cambios posturales cada 2 horas. Actualmente, ¿no? En las guías actualizadas, por ejemplo, de la RNAO, todavía en inglés, nos refieren que tenemos que valorar el estado, situación y diagnóstico clínico de nuestro paciente para adaptar las movilizaciones, ¿no? Es importante utilizar cojines auxiliares para los cambios de posición, las sabanillas para reposicionamiento correctamente colocadas. Si valoramos elevar la cabecera del paciente, por favor, no más de 30 grados, valorando la condición del paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos en 45 a 90 grados a nuestro paciente, ¿qué va a pasar? Muchas veces lo encontramos ya por debajo o más abajo o con los pies o talones fuera de la cama, ¿no? Totalmente movilizado y esto a las pocas horas de pronto comienza a desarrollar una lesión por cizalla y eso es lo que vemos cuando los pacientes ingresan de emergencia en el que han estado mucho tiempo sentados en una silla de rueda, como observamos esa lesión muchas veces con una doble coloración, una más oscura, profunda, violácea y un
tema alrededor en la región sacra. Esa clara identificación de esa lesión nos indicaría que es una lesión por cizalla. Entonces lo que tenemos que, digamos, tomar en cuenta es cómo estamos posicionando al paciente. Y ya sabemos que existe espumas multicapa de protección que nos ayudan a disminuir justamente esas fuerzas externas de fricción, cizalla, presión y microclima, que es importante valorar y conocer. Elevar los talones sin presión, pero hay estrategia, por favor, de talón flotante. Esta es la estrategia donde se coloca, ¿no? Una almohada, una almohadilla especial que baja la presión, disminuye la presión, pero que cubra toda la pierna, ¿no? No dejar solamente a nivel de tobillo. Esa es una estrategia inadecuada. La estrategia de talón flotante es cuando colocamos una superficie para manejo de presión por debajo de todo el largo de la pierna, ¿no? Dejando, digamos, liberada la presión a nivel de talones. Estimular la deambulación precoz y utilizar, como les mencionaba, apósitos de espuma multicapa. Recuerden que en este marco conceptual actual hablamos de lesiones superficiales y lesiones profundas. Las lesiones superficiales son causadas por la fricción y la humedad, no por la presión. Claramente, humedad, por ejemplo, la dermatitis asociada a incontinencia. Fricción, esa piel está rota, ¿no? Expuesta, macerada, brillante, jalamos, ¿no? Inadecuadamente y comienzan a aparecerse zonas, lesiones lineales, ¿no? Que son las lesiones por fricción. Para evitar las lesiones, la aparición de estos problemas, se debe mantener la epidermis del paciente en buenas condiciones hidratándola, ¿no? Ya sabemos por qué tenemos que mantener intacta esa barrera cutánea. Y cuando se mueve los pacientes de posición, es mejor hacerlo sobre superficies deslizantes para evitar la fricción. Por eso, una de las recomendaciones es usar sabanillas para reposicionamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando posicionamos incorrectamente al paciente? La piel permanece en contacto con la superficie y las capas internas se van a desplazar. Yo les voy a poner un ejemplo claro. De pronto estamos en altas temperaturas, ahorita estuviéramos en un auditorio, ¿no? Sentados mucho tiempo. Hay un momento en que nos paramos y sentimos que la ropa se nos queda pegada al cuerpo, pero nosotros lógicamente nos acomodamos, ¿no? Y sentimos alivio, pero ¿qué pasa cuando reposicionamos a ese paciente que ha estado mucho tiempo sentado en una superficie que altera el microclima? Esa fuerza de sedestación, esa ropa va a quedar pegada, adherida a la piel y nosotros vamos a provocar una lesión, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando posicionamos incorrectamente al paciente. Y ahí es importante hablar del microclima. ¿Qué es el microclima? El microclima se refiere a las condiciones cambiantes de temperatura y humedad de la piel con respecto a la interfaz y a la superficie de apoyo. Hay alteración, se dice que hay alteración del microclima cuando hay un aumento de temperatura de la piel por fiebre, por medicamentos, por otros, y presencia de humedad por sudoración, por la obesidad, por la incontinencia, ¿no? Entonces esa es la alteración del microclima, temperatura de la piel y presencia de humedad. Entonces, cuando hay estas situaciones, ¿qué pasa? Un aumento de la temperatura y humedad de la piel, ¿qué va a pasar? Va a conducir, va a provocar la maceración y la disminución de la tolerancia tisular, aumentando la fricción de la zona en riesgo, lo que provoca la ruptura de la piel. Entonces, por eso es que este concepto actualmente se difunde mucho, el concepto de microclima, ese aumento de temperatura, ese aumento de la tasa metabólica, el aumento de la demanda de oxígeno, la evaluación de la presión y cizalla porque cortan el suministro de oxígeno, son lesiones profundas, hay un aplastamiento de los capilares, el daño va directamente hacia el músculo, lo que provoca la isquemia. Entonces, por eso hablamos de que sigue siendo un gol estándar el alivio de esta presión, alivio de esta cizalla, digamos, el mantener un microclima ideal para evitar que haya de pronto esa situación de isquemia o ruptura de piel. Es importante recordar que la piel húmeda, perdón, se rompe con la fricción rápidamente. Por eso que uno de los pilares también de cuidado es poder mantener en condiciones adecuadas esa capa dermoepidérmica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mantener la piel limpia y adecuadamente hidratante,
hay pilares en cuanto a prevención del daño por humedad. Vamos a limpiar la piel inmediatamente después de cada episodio de incontinencia, evitar el uso de jabones y detergentes alcalinos, proteger la piel de la humedad con un producto barrera y, por supuesto, evitar frotar enérgicamente la piel que está en riesgo de lesiones. Entonces, ¿qué nos sugieren? Podemos utilizar primeramente productos para incontinencia de alta absorción para proteger la piel de las personas en riesgo. Pero ¿cómo vamos a utilizar un producto de incontinencia adecuado? Pues el pañal, ¿no?, utilizado por el paciente debe ser de acuerdo a la edad, al peso y al nivel de incontinencia del paciente, ¿no? Eso es muy importante. También una de las recomendaciones es utilizar, ¿no?, sábanas de algodón, ropa de algodón suave para evitar justamente que presente lesiones o altere el microclima. De pronto sonará utópico, fuera de lo real, pero es lo que nos sugieren para mantener un nivel adecuado de microclima. Inclusive el INUAP actualmente en Europa está haciendo estudios con sábanas con sensores para, digamos, valorar la temperatura de la piel del paciente y cambios en ella, ¿no? Si hablamos ya de inteligencia artificial, ¿no? Estamos ya en esa era, se está ya aplicando, digamos, tecnología para poder determinar esta alteración en cuanto a temperatura, ¿no? Ya estamos hablando, como les digo, de nivel de pH, termografía u otros. Se puede utilizar un apósito de espuma de silicona suave de varias capas, ¿no?, para proteger justamente la piel de las personas en riesgo. Estas espumas multicapa de silicona, si nosotros revisamos y vamos a la evidencia, tenemos un documento importante de lectura que es el rol de las espumas para prevención, en las cuales describe claramente cómo debe ser la tecnología o la constitución de estos apósitos multicapa para evitar que justamente se presente presión, cizalla, fricción y alteración del microclima. Y por supuesto las barreras cutáneas, en este caso las películas protectoras cutáneas en spray de silicona, ¿no? Y ninguna barrera cutánea contiene alcohol, por ejemplo. Hablamos rápidamente de la dermatitis asociada a incontinencia. Cuando hay presencia de dermatitis de incontinencia es porque ha habido exposición a la humedad, ¿no?, la cual es una lesión superficial localizada en la zona perianal y genital. Recuerden que en la población pediátrica se conoce también como dermatitis por pañal, cuando ha habido esta exposición a la humedad, y es lo que en lo cual tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. Acá, por ejemplo, tenemos claramente, es una imagen de la profesora Teresa Segovia, en la cual vemos esta lesión, en la cual vemos isquemia, zonas isquémicas en una zona de prominencia ósea donde probablemente inicialmente ha habido una zona de humedad porque hay unas lesiones a espejo, pero es una lesión por presión propiamente. Y acá tenemos unas zonas de pliegue en la cual hay una ruptura, si ustedes ven, superficial de la piel, ¿no?, expuesta por la presencia de humedad. Y esta es una dermatitis asociada a incontinencia. Si hablamos de valorar estas dermatitis, tenemos la escala de medida de lesión perianal. Es importante mejorar la comunicación entre los profesionales, ¿no?, entre nosotros, los enfermeros, para dar tratamiento oportuno a estas lesiones. Entonces es una recomendación en la cual podamos protocolizar e integrar este tipo de lesiones, así como tenemos las escalas de valoración de Braden, ¿no?, u otras para valorar este tipo de lesiones. Esta es una infografía, por ejemplo, de esta escala de medida de lesión perianal, que es la Perineal Assessment Toolpath, en la cual me evalúa la intensidad del irritante, tipo, consistencia, duración, ¿no?, en cuanto a cantidad, tiempo que ha tenido exposición la piel, ¿no? Me evalúa también si ya hay un daño de esa piel, si hay una integridad, ¿no?, hay una ruptura de piel, y qué factores contribuyentes, ¿no?, albúmina baja, antibióticos, alimentación por sonda, enterocolitis por Clostridium. Entonces, se asigna un puntaje a cada uno, que va desde un puntaje mayor hasta, ¿no?, desde 3 hasta 1, siendo 1 el menor. Por ejemplo, si evaluamos, vamos a los mayores, intensidad del irritante, le asignamos un puntaje de 3 cuando hay presencia de heces líquidas con o sin orina, puntaje 3. Si es necesario cambiarle cada 2 horas al paciente, cada hora o 2 horas el pañal, le asigno el puntaje 3. Si ya encontramos una piel denudada, enrojecida, ¿no?, con dermatitis o sin dermatitis,
le asignamos un puntaje 3. Si, por ejemplo, tiene 3 o más factores contribuyentes, que el paciente esté pasando por una albúmina baja, que esté por sonda, que esté recibiendo antibióticos, le asignamos un puntaje de 3. Entonces, si tenemos, ¿no? Tenemos ya 12 puntos. Entonces, si tiene el paciente, vamos acá, riesgo de DAI, riesgo bajo menor a 5, riesgo moderado igual a 6 y riesgo alto mayor a 7. Imagínense, nuestro paciente ya estamos, digamos, valorando que mi paciente tiene riesgo a desarrollar una DAI. Entonces, si yo comunico eso, si yo registro, entonces me va a permitir tener, digamos, los insumos para prevención, actuar preventivamente y adecuar nuestras intervenciones para prevenir que este paciente tenga esa lesión por la humedad o manejarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es importante, colegas. En cuanto a prevención y tratamiento de la DAI, el control de la incontinencia, limpieza de la piel, uso de limpiadores sin enjuague, jabones con pH ligeramente ácido, y evitar fricción o arrastre excesivo, secado con toques suaves, protección de la piel, uso de barreras cutáneas. Ya sabemos el uso de absorbentes, ¿no? No, la técnica de doble pañal ya es una recomendación internacional. Si bien a nuestra realidad adaptamos el Practipañal para poder manejar ese problema de incontinencia, sabemos que este Practipañal fue diseñado para un manejo de posparto. ¿Cómo sacamos, por ejemplo, el Practipañal? Cuando lo retiramos, lo sacamos húmedo, ¿no? Y vemos que la piel está sobrehidratada, justamente porque ya se rompió esa barrera cutánea y hay una pérdida de agua transepidérmica al exterior y rápidamente se rompe. ¿Qué hacemos frente a ello? Por eso es importante conocer, no a la improvisación, retraso en cuanto a las intervenciones, por eso es importante valorar, registrar, interconsulta si es necesario. Muchas veces estamos no con la técnica de clustering que es bastante efectiva porque se une, se hace sinergia el polvo hidrocoloide, que en sí el trabajo del polvo hidrocoloide es retener y dar humedad, ¿no? Justamente eso es su función y por eso rápidamente trata esa lesión. Y el protector cutáneo en spray hace como una barrera cutánea, no una técnica de costra. Pero ¿qué pasa cuando se mantiene esa lesión? Muchas veces nos comunican y dicen, no, 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 no hemos tenido éxito con esta técnica de costra. Hay que diferenciar, estimados colegas, porque muchas veces cuando ha habido mucha exposición, esa piel no que se ha expuesto a esa pérdida de agua transepidérmica, a la larga, ¿qué hace? Normalmente tenemos flora bacteriana presente, ¿no? Pero con este aumento de hidratación, sobrehidratación en nuestra piel, ¿qué hace? La flora microbiana aumenta y por eso es que rápidamente puede haber presencia de cándida. Entonces ahí es por eso que tenemos que determinar con el nivel de lesión para darle el tratamiento oportuno. También eso es muy importante. Acá un régimen estructurado en cuanto al cuidado de piel, en cuanto a la prevención de DAI, para disminuir el riesgo de lesión por presión, elaborado por un panel de expertos justamente de la incontinencia asociada a la dermatitis, entre ellos el doctor Dimitri Beckman, enfermero con nosotros, que nos dice limpiar, proteger y restaurar. Limpiar, ¿qué nos sugiere? El jabón es alcalino y cambia el nivel de pH, ¿no? Atacando a los corneocitos y daña la función barrera. Es por eso que no se recomienda los jabones alcalinos, ¿no? Y llámese clorexidinas en alto porcentaje, jabones con olor, ¿no? Digamos, ¿no? Esos tienen un nivel de alcalinidad alto, no son muy ácidos. Se debe mantener un pH de 5.5, asegurando un manto ligeramente ácido para disminuir la colonización. Limpiar y secar en cada evento de incontinencia, tal vez en las unidades de cuidados intensivos ya se tenga, muchas veces ya se cuenta, por ejemplo, me han comentado las colegas, los paños de limpieza fácil, que generalmente vienen con pH neutro, ¿no? Embebidos en pH neutro. Secar cuidadosamente, evitando la fricción de la piel, minimiza el riesgo de lesión por presión. Hay que limpiar después de cada episodio de incontinencia y vamos a proteger la piel con una barrera, ¿no? Cutánea, por ejemplo, centro protector cutáneo o las películas de protección cutánea en spray. ¿No? Si ya estamos determinando que mi paciente tiene riesgo, por favor, protejamos la piel con una película, con una barrera de protección. Y restaurar, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos de barrera generalmente tienen un doble propósito. Permitir que la piel protegida
a repeler la humedad, y es decir, cuando nosotros aplicamos el spray, está formando este film de protección, está repeliendo, va a repeler la humedad y va a reparar también la piel dañada mientras se hidrata la piel intacta. Creo ya entendimos el concepto de hidratación. También está dentro de estas lesiones, ¿no? Está el MARSI, que ya creo vamos entendiendo todos, es el daño por el adhesivo. Entonces, ¿qué pacientes son más susceptibles? Pues revisemos siempre los factores intrínsecos y extrínsecos, que son súper importantes. Agregar acá, ¿no? A lo que ya de pronto hemos revisado inicialmente, condiciones dermatológicas, condiciones médicas subyacentes que pueden afectar la piel, edema, radioterapia, foto, daño, exposición a luz ultravioleta, cintas, extracción del dispositivo y repetitivas, ¿no? Que serían considerados como factores de riesgo para el desarrollo de las MARSIs. Entonces, ¿y qué factores influyen en que la piel se exponga a estos MARSIs? Que hay alteración en el microclima, exposición a la humedad, tiempo, ¿no? Y retiro de adhesivos de la piel, que muchas veces es lo incorrecto, es retirarlo en 90 grados. Sabemos que tenemos que retirar en 45, bajo y lento, ¿no? Esa es la manera de retirar. ¿Y qué tipo de lesión podemos tener en el MARSI? Por trauma mecánico, dermatitis de contacto, dermatitis alérgica, maceración, ampollas por tensión cuando colocamos muy fuertemente ese adhesivo, y las foliculitis. Y estos son MARSIs, estimadas colegas, ¿no? MARSIs ya donde vemos que el adhesivo ha provocado lesiones en el área perilesional, ¿no? Y acá típicamente por la presencia del electrodo. Estos son tipos de MARSI, y pues acá podemos usar para prevenir estos daños por adhesivo, prevenir usando los liberadores de adhesivos, ¿no? Para asegurarnos un retiro suave, protegido, sin daño en esa piel. Y finalizando, tenemos los desgarros cutáneos, ¿no? La lesión localizada en la piel no suele afectar tejidos subyacentes, ¿no? Generalmente es de origen traumático, como lo vemos acá, piel del adulto mayor, miren, esta es la tipología, causada por fuerzas mecánicas, ¿no? Incluidas las originadas por los adhesivos potentes, ¿no? La gravedad puede variar según la profundidad, pero con carácter general no se extiende más allá de la dermis e hipodermis. ¿Cuáles son las características clínicas? Esta es la actualización, estimadas colegas, de los desgarros cutáneos. Es de origen traumático, sobre todo en pieles frágiles. Tienen la característica como un colgajo, esto es lo que vemos, ¿ok? El colgajo queda a modo de solapa, y el cual puede ser reposicionado según el grado de desgarro cutáneo, y puede presentarse como un hematoma. Miren acá, esto es un desgarro cutáneo, como un hematoma cerrado, con la colección de sangre en su interior, o abierto con restos de coágulos. Esto es un desgarro cutáneo abierto, ¿no? Para que ustedes puedan identificar y darle el tratamiento oportuno. Es, miren, ¿no? Desgarro cutáneo cerrado y abierto con la presencia de hematoma y coágulos en la lesión que deben ser desbridados, ¿no? Entonces, para que lo pongamos tener en cuenta. En la clasificación tenemos la categoría 1, sin pérdida de piel, desgarro lineal o colgajo donde la solapa de la piel puede ser reposicionada para cubrir el lecho de la herida. Muchas veces utilizamos un hisopo estéril embebido en una solución salina, agua estéril, y reposicionamos el colgajo. ¿Okay? En la categoría 2, pérdida parcial del colgajo. El colgajo de piel no se puede volver a colocar para cubrir la totalidad del lecho de la herida. Hay que retirar, ya se perdió ese colgajo. Y la pérdida total del colgajo, que sería la categoría 3. Bien, acá les quiero mostrar. Recuerden que los desgarros cutáneos son heridas agudas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un desgarro cutáneo categoría 1, donde hay una ruptura de piel, no se ha perdido el colgajo. En este manejo se utilizó un apósito de espuma, ¿no? Multicapa de 3 capas con bordes adhesivo de silicona, que es la recomendación para utilización del ISTAP, ¿no? En este caso, como es una herida aguda, hay que dejar, ¿no? La piel, ¿no? Se dejó más o menos en 2 semanas, se volvió a reevaluar, siempre revisando las características y la valoración de nuestro paciente, un solo cambio, y miren cómo encontramos la lesión, ¿no? Es el manejo, la valoración es súper importante, ¿no? La forma también colocar cómo, de qué manera está ubicado el colgajo para evitar que cuando retiremos el adhesivo lo podamos romper. Ah, un detalle, hubo una revisión secuencial cada 5 días, 6 días,
Recuerden que los adhesivos de silicona con un retiro suave me permiten reposicionarlo. Entonces ahí nos permitió, digamos, manejar adecuadamente este tipo de desgarros. Para concluir, estimadas colegas, las lesiones cutáneas en personas dependientes son prevenibles en la mayoría de los casos mediante una atención oportuna, continua y centrada en la persona, la valoración integral del paciente, el riesgo de lesión por presión, movilidad, nutrición, estado de la piel, continencia es esencial para establecer medidas preventivas eficaces. La movilización frecuente, el cambio de postura y el uso de superficies especiales son pilares fundamentales en la prevención, valorando siempre la condición de nuestro paciente. La higiene adecuada y el cuidado de la piel, especialmente en personas con incontinencia, son clave para evitar la aparición de lesiones como dermatitis asociada a la humedad. La educación y formación de personas del personal mejora significativamente la calidad del cuidado y es una recomendación internacional mantener la capacitación continua sobre estos temas para reducir la incidencia de estas lesiones, y la prevención no solo mejora la calidad de vida, estimados colegas, del paciente, sino que también disminuye los costos sanitarios y la carga asistencial y el sufrimiento, ¿no? Paciente, familia y nosotros mismos. Bueno, acá la bibliografía en la cual fue elaborada esta presentación, ¿no? Siempre para recomendar su revisión son bibliografía actualizada, ¿no? Y algunas guías de consulta, por ejemplo, la guía de la NPUAP está por salir ya la actualización del 2025, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, agradezco la oportunidad. Muchas gracias.